Estoy en un par de semanas en las cuales estamos un poco, rompimos un poco la serie de mensajes que veníamos trayendo, porque vamos a tener algunos invitados también en las semanas que vienen. Va a estar la ordenación de Jorge y Gemima, así que como corté las series por este mes y ya las vamos a retomar, pero ha sido un tiempo muy bueno porque Dios está dándome palabras así increíbles. Yo no sé si esta semana era por mi cumpleaños que Dios me estaba dando tanta palabra, pero fue como toda la semana así, pero duro y parejo. Y yo tenía un sermón preparado para ustedes, pero hoy día el Señor me lo cambió en la mañana, como lo hace de vez en cuando. Así que quiero compartir esta palabra con ustedes que creo que es específica para este tiempo en la Viña de San Bernardo. Quiero partir con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, ya sea su papá o su mamá, cuando eran chiquititos les dijo, ayúdame a hacer esto, ayúdame a cocinar, ayúdame a jardinear, ayúdame a arreglar el auto? ¿Cuántos sus papás le dijeron eso? Ayúdame. O por último, acompáñame. Cuando eres chiquitito, cuando eres chiquitita, te dicen, acompáñame, ¿ya? Ahora, las que son mamás, cuando tú le dices a tu hijo chiquitito, acompáñame o ayúdame, ¿realmente te ayuda? Y a veces cuando son más grandotes todavía no ayudan, pero bueno, ese es otro tema. Pero saben, hay algo en esta interacción entre padres e hijos. La palabra de Dios dice, todo lo que hace el hijo, todo lo que hace el padre, lo hace el hijo igualmente. Jesús se refería precisamente a su interacción con el Padre. Pero además yo creo que en ese mensaje nos dejó un metamensaje que tiene que ver con nuestra actitud hacia nuestros hijos. Tus hijos y mis hijas van a imitar lo que tú y yo hacemos. Van a imitar, van a hacer lo que tú haces. Normalmente ellos hacen lo que tú haces. No hacen lo que tú dices, hacen lo que tú haces. Me llamó mucho la atención, anteayer fui a visitar a una familia que la esposa estaba en el hospital. Y el esposo, no es alguien que viene acá normalmente. El esposo me confesó que tenía un problema. Su esposa es obesa, y él tiene problemas con eso. O sea, tiene muchos problemas. Me dice, de repente me da rabia esta gente, me dice. Y un poco estuve hablando con él acerca de esto, de que finalmente no se trata de que por retar a alguien o por amenazar a alguien, esa persona va a tomar alguna decisión en relación a su salud. Es algo que Dios tiene que trabajar en las personas. Así como cualquiera de nosotros quiere dejar un mal hábito o algo que le está haciendo mal, si a uno lo amenazan o lo empiezan a criticar, normalmente nuestra reacción es lo contrario, es reforzar la conducta nociva. Así que si tú tienes un hijo o una hija que está lejos de Dios, no sacas nada con decirle mundano. Eso solamente refuerza la conducta, porque estás declarando algo sobre esa persona y generando un resentimiento. Por lo tanto, muchas veces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque después mi esposa me dijo que había estado con esta familia en alguna instancia y el niñito, uno de sus hijos, le decía a su mamá gorda. Eso el niño no lo aprendió solo. Tus hijos imitan lo que tú haces.
Poco amenes. Si tú quieres que tu hijo se congregue y camine con Dios, congrégate tú. No le digas, tienes que ir a la iglesia, mundano. Congrégate tú. Ven aquí el domingo. No te vayas a ver el fútbol el domingo. Congrégate tú. Si quieres que tu hijo sea una persona amable, empieza a ser amable tú. Poco amenes. Pero tus hijos imitan lo que tú haces, no lo que tú dices. Es que en esta casa somos evangélicos. Bueno, pórtate como evangélico entonces. Y es una delicia para nuestros hijos acompañarte, estar contigo, y a veces no te ayudan mucho. Cuando son chiquititos sobre todo. Es complejo eso de que pedirle a un hijo que te ayude así, que tome una responsabilidad grande. Sin embargo, el solo hecho de estar contigo es valioso. Es valioso para ellos. Marca la vida. Marca la vida. Más que cualquier regalo, más que cualquier cosa, el tiempo con el hijo marca la vida. Cuando yo viví solo 12 años en mi casa, con mi familia, con mis padres. Y sé que pasamos muchas navidades, gracias a Dios nunca faltó un regalo para la Navidad, ni para el cumpleaños, gracias a Dios. Pero la verdad es que yo no me acuerdo de los regalos. ¿Saben de qué me acuerdo? De un día que mi papá salió una vez conmigo, yo tenía 11 años, a jugar a la pelota. Nunca me voy a olvidar de eso. Y yo veo las fotos de eso, yo digo, wow, qué feliz fui en ese momento. Y yo creo que si tus hijos empiezan a recorrer el álbum de fotos de su vida contigo, no van a tener mucho de que los regalos, van a agradecerte, que la universidad, que les diste comida, está bien. Pero el tiempo que pasaron contigo, esas van a ser las fotos más valiosas que van a tener. Así que si no lo has hecho, si estás un poco distanciado, distanciada, comienza poco a poco a tomar esos espacios. Que en realidad a todos nos cuesta, porque todos tenemos las mismas 24 horas en el día, pero son lo más necesario. Son lo más necesario. Amén. Mi sermón hoy día tiene este título: Milagros colaborativos. ¿Por qué puse este título, Milagros colaborativos? Porque Dios hace milagros. Nosotros creemos en la Viña que Dios es un Dios de milagros y que está vivo hoy y activo. Y Él hace milagros hoy, hace sanidades, libera al cautivo, da sobrenaturalmente, une a las familias. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Sin embargo, me he dado cuenta que muchas veces Dios nos incluye a ti y a mí en ese milagro y nos pide algo como una manifestación de fe para hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque ¿será que Dios vende los milagros? No. Es simplemente que Él quiere que tú y yo participemos de la obra de Dios. Y voy a mostrarles un par de versículos bíblicos, varios en realidad, que nos pueden ayudar a dar luz sobre esto. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2, por favor. Si tienen Biblia o celular, ahí vayan a su aplicación, ábranla y hagan clic en Segunda de Reyes, capítulo 4. Del 2 al 7. Ahí dice el 4 al 7, pero no crean, es del 2 al 7. Este es Eliseo con una mujer viuda
que de pronto su marido falleció y quedó llena de deudas. Y ella acude a Eliseo. Eliseo era el profeta más reconocido en ese tiempo. Y le cuenta su situación. Le cuenta que está endeudada, le cuenta que está en una situación muy precaria. Y la respuesta de Eliseo fue esta. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? A Dios le gusta hacer milagros colaborativos con las personas. Podría hacerlo solo. Dios podría hacer milagros solo. Pero Él ha elegido hacer esto para que participemos de su gloria. Algo de esto también lo vemos en Juan capítulo 2, versículos del 6 al 7. No lo busque. Es el episodio de las bodas de Caná. Después lo pueden leer en la casa, anótenlo nomás. Juan 2, del 6 al 7. Dice que había una fiesta, había un casamiento. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús, el primero. Llama la atención que el primer milagro no sea sanar a un enfermo, no convertir el agua en vino. Es como interesante. Y había una boda y dice que se había acabado el vino. O sea, la fiesta estuvo bien regada, digamos, se acabó el vino. Y su madre, María, le dice, hijo, no tienen vino. Digo, ¿y para qué me preguntáis a mí? Algo así le dijo Jesús. Mamá, no hinche, ¿cómo se le ocurre? ¿Para qué me pregunta? Y después Jesús les dice María le dice a los sirvientes, le dice, hagan lo que Él les diga. Yo creo que María había presenciado otros milagros, por eso yo creo que fue así, ¿no? Así de fácil. Los otros milagros no están en la Biblia, de más chico, pero el primer milagro es este. Pero si ella fue y les dijo a los que estaban a cargo, hagan lo que Él les diga, porque sabía lo que se venía. Entonces fue y Jesús les dijo, allá hay unas tinajas que son para la purificación de los judíos, unas tinajas grandes de piedra, y les dijo, vayan y llénenlas con agua. Pregunta, ¿Él podría haber hecho aparecer vino así en las tinajas? Probablemente. Si por alguna razón química sobrenatural hubiese necesitado agua para convertirla en vino, ¿Él podría haber hecho aparecer agua en las tinajas sin que nadie las metiera ahí? Por supuesto que sí. Pero Él quiere que los hombres y mujeres participen de sus milagros. Y eso significa hacer un acto de fe. En el fondo, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? O sea, yo me imagino, si yo hubiese sido uno de los sirvientes, a ver, algo no me cuaja. ¿En qué va a convertir el agua usted? No es lógico eso. Pero dice la Biblia que los sirvientes fueron y así lo hicieron. Llenaron las tinajas de agua. Y el milagro se produjo y el resto es historia, ¿verdad? Pero Dios siempre usa a las personas que hagan un acto de fe para ver milagros. Otro ejemplo de esto está en Lucas capítulo 9, versículos 12 al 14. También no lo lean, no lo busquen, simplemente anótenlo. Disculpen. Lucas capítulo 9 del 12 al 14. Es la alimentación de los 5.000. Jesús de estar un par de días de conferencia predicando en el desierto con la gente y ya estaban medio cansados y les dijo, ¿saben qué? Tengo compasión, le dijo a los discípulos de la gente, ha estado 3 días aquí conmigo y tienen que tener hambre, así que busquen, denles ustedes qué comer. Y eran 12 personas, ninguno de ellos tenía lucas, como para alimentar a tanta gente, que cuando dice la Biblia que son 5.000, cuenta a los hombres nada más. En realidad, bajita la mano, tienen que haber sido unas 15.000 personas las que había ahí, en ese lugar.
Cómo alimentar a 15.000 personas de un rato para otro no es una tarea fácil, aún teniendo los recursos para hacerlo. Y obviamente los discípulos quedaron, como decía mi abuelita, de una pieza, porque ¿cómo vamos a hacer esto? Y uno de ellos se le acerca y le dice: maestro, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Lo único que tenemos son, ¿qué era? 5 panes y 2 peces. Cuando uno lee el relato paralelo en Marcos y en Mateo, vemos que había un niño que calculamos que tiene que haber tenido unos 12 años, que traía eso como almuerzo. Y él ofreció esos 5 panes y 2 peces. Pregunta: ¿Jesús podría haber hecho el milagro de la multiplicación de los 5.000, de la alimentación de los 5.000, sin esos 5 panes y 2 peces? Claro que sí. Él podría haberlo hecho. Sin embargo, siempre quiere que los hombres participen. ¿Tienes a alguien enfermo en tu casa? ¿Algún pariente enfermo? ¿Sí? La Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Jesús podría sanar a alguien sin que tú y yo le pongamos las manos? Claro que sí. Pero Él quiere que los hombres participemos. Los seres humanos estamos diseñados no solo para disfrutar de la gloria de Dios, sino para ver sus milagros y a ver a Dios obrar a través de nosotros. Ahí va un amén. Ok. Ahora vamos a leer el resto del relato de 2 Reyes 4, del 2 al 7. Dice Eliseo diciéndole a la viuda: ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo: dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. El versículo 4, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que llenes, ponlas aparte. Y miren lo que dice aquí. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. ¿Cuánto se demoró la mujer en cumplir la orden de Eliseo? Lo hizo enseguida. Enseguida. Ahí a la derecha de la pantalla está el versículo en creol para nuestros amigos haitianos. ¿Y cómo dice cuando dice ahí enseguida? Versículo 5, se consa. ¿Se consa? ¿Se dice así? Inmediatamente, sí, se consa. Enseguida. Enseguida. La mujer no esperó. Enseguida, se consa. Lo dije bien, Guerrero, ¿no? ¿Sí? Profesores de creol que están sentados aquí. Se consa. Enseguida cumplió la orden. No fue como que esperó y dijo: ay, bueno, qué lindo que sentía el culto. Ay, sí, tan linda la presencia de Dios. Pero no hace nada. Enseguida. Versículo 3, retrocédemelo un poquito por favor, al versículo 3. Dice en el versículo 3, cuando Eliseo le ordena, le dice: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas y consigue todas las que puedas. Las vasijas obviamente tenían que estar vacías o llenas. Vacías, ¿no?
Vasijas vacías. Eso es lo que necesitaba. Donde depositar el aceite. Y esto es una palabra, yo creo, para la iglesia. En los meses que vienen, Dios va a depositar su presencia, pero con vasijas vacías. Con hombres y mujeres hambrientos de Él, hombres y mujeres necesitados de Él. Las vasijas llenas no le cabe más. Dios va a depositar su aceite sobre vasijas vacías, sobre personas que vienen y dicen: Señor, lléname. No hay nada que necesite más que tu presencia. Vasijas vacías. Y saben, mientras entregamos de lo que Dios nos da, vamos a vaciarnos otra vez. ¿Y qué va a pasar? Dios va a volver a llenarnos. Si tú das de lo que Dios te da, Dios te vuelve a llenar, te vuelve a llenar, te vuelve a dar. Tendremos provisión de Dios mientras derramamos de su presencia sobre esta comuna, sobre las personas, sobre los que lo necesitan, sobre los hambrientos del cuerpo y del espíritu. Cuando tú recibes de Dios y no das, tarde o temprano empiezas a vivir una vida desconforme. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Cuando llenas una vasija con aceite y la dejas ahí, sin usarla, tarde o temprano, las señoras pueden entender esto, uno abre la botella después de uno... ¿Has tenido una botella de aceite así como, esos aceites que queda el concho abajo así, y por meses, y después lo abre y es como... ugh. Cuando te sientes desconforme con tu vida espiritual, ese es el olor pestilente que ocasiona el hecho de que no estás dando de lo que estás recibiendo. Por eso la palabra de Dios dice que más vale dar que recibir. La provisión fluye cuando tú empiezas a dar. Vasijas vacías. Vamos al versículo 8. Eso. Ahí lo vamos a dejar, déjalo ahí. No, nada que ver, no es el 8, es el 7. Cuando ya todas estuvieron llenas, las vasijas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. Y mire lo que dice: en ese momento se acabó el aceite. ¡Wow! En ese momento se acabó el aceite. Cuando ya no había más vasijas vacías, se acabó. Nada más. Y el aceite se empieza a podrir si no lo usas. Es un poco como el maná. Me gusta eso que comparte mi esposa, que dice, la provisión que Dios te da es como el maná. Si tú no lo das, se te pudre. Si tú te lo guardas para ti, se te pudre. Y tarde o temprano empiezas a sentir, qué fome, el olor pestilente, el maná podrido que tienes adentro. Cuando empiezas a andar más gruñón con tu señora, piensa si estás dando lo que estás recibiendo. Piensa si estás dando de las bendiciones que tienes. Porque empieza a salir el olor podrido del aceite que se queda ahí. Más vale dar que recibir. Cuando el pueblo de Israel recibía ese alimento, que yo no sé cómo era en realidad, que se llamaba el maná, que se derramaba todos los días, dice la Biblia, en el desierto de Israel, y la gente tenía que salir cada día, decía, con unos recipientes, con unas botellas a recogerlo. Dice la Biblia que Dios le dijo a la gente: recojan lo suficiente para ustedes, para un día, y consúmanlo. Y al otro día tenían que volver a salir otra vez, y volver a recibir de Dios eso.
Y si tú lo guardabas, se te podría. Salían gusanos, dice la palabra. Cuando tú guardas la bendición para ti, se te agusana, se te pudre. Cuando la das, el otro día es un nuevo día para recibir de nuevo. Dice, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, y le dijo, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Wow. Miren, lo que le quedaba a esta mujer era un poquito de aceite. No era nada en realidad. Pero el profeta le dijo, ¿sabes qué? Derrámalo. Mételo en las vasijas. Y Dios empezó a multiplicar, y cuando estuvieron llenas le dijo, ¿sabes qué? Anda y paga tu deuda. Paga tu deuda. Yo siento que Dios está hablando a alguien aquí hoy, de que alguien que necesita una bendición así, pero urgente. Y Dios te dice, yo tengo el milagro en mi mano, listo para darlo, pero necesito que un par de vasijas de parte tuya, para que empieces a llenar, empieces a dar de lo que yo te doy, empieces a dar de lo que recibes. ¿Saben? Quiero decirles esto, chiquillos, necesitamos ver con ojos espirituales todas las bendiciones que Dios te da cada día, cada día. Porque a veces lo único que queremos es, Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá. Es que ¿por qué no me contesta, Señor? Y en medio hay un montón de pequeñas bendiciones que están ocurriendo y por las cuales no estamos dando gracias. Y nuestro corazón se empieza a amargar, amargar, amargar. ¿Por qué? Porque el maná se está pudriendo allá adentro. Hay recursos que tú y yo tenemos. Y puede que no tengamos el milagro, así el gran milagro completo. Pero hay recursos que tú y yo tenemos que necesitamos dar y necesitamos apreciar antes de que ese milagro venga. ¿Por qué? Porque en un corazón agradecido, Dios se goza. En un corazón generoso, Dios se goza. Dios no quiere hacerte milagros para ti. Dios quiere hacer milagros para su gloria. Él se quiere glorificar. Y quiero decirte, lo que tú tienes para dar es una ínfima parte comparado con lo que Dios ya te ha dado y con lo que Dios te va a dar. Es una cosa tan ínfima lo que tienes para dar. Es pequeño, pero Dios quiere que lo hagas. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo participemos de esos milagros. Lo que Dios está haciendo con ellos, Anto, es un milagro, ¿cierto? ¿Cuál fue tu parte? Oye, vengan a la iglesia. Esa fue tu parte. Ese pequeño paso trae el milagro. Por Gonzalo estuvimos orando por un trabajo harto rato. 3 meses estuvimos orando por ese trabajo. Y fuimos testigos de las angustias y de los dolores que podía suscitar una cosa así. Que a todos los que nos ha hecho falta un trabajo alguna vez nos pasan. Pero ¿saben qué? Algo hizo Gonzalo en estos meses. Él no dejó de hacer lo que tenía que hacer, no dejó de congregarse, no dejó de dar, no dejó de abrir su casa, no dejó de hacerlo. Simplemente lo siguió haciendo. Eso es apreciar lo que Dios te ha dado, a pesar de que no tengas la gran bendición. Y hoy día me acaba de decir, tengo trabajo, el lunes empiezo. Buena, amén. Amén.
Me encanta. Pero esa pequeña ofrenda, eso que Dios te ha dado y que necesitas seguir dando, ese es el espacio de colaboración que Dios te está dando para que veas tu milagro. Hay un autor muy conocido en realidad de la literatura evangélica más conservadora, que él se llama J.I. Packer. Este hombre es un teólogo, autor de clásicos. Fue amigo de John Wimber, creo que todavía vive, es de esa época y él todavía vive. Y él dijo esto: nunca necesitarás más de lo que Dios puede proveer. Nunca necesitarás más de lo que Dios puede proveer. Si hoy día estás pasando por un problema laboral, si hoy día estás pasando por un problema matrimonial, ¿sabes qué? Por un momento, te pido que mires a tu alrededor y observes lo que tienes ahora. Y le agradezcas a Dios por lo que tienes. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Agradécele a Dios. ¿Tienes a tus hijos sanos? Agradécele a Dios. Abres la llave y sale agua, agradécele a Dios. Nunca necesitarás más de lo que Dios puede proveer. Cuando nosotros colaboramos con Dios, ¿por qué colaboramos con Dios? Nosotros no creemos en esto de páctale a Dios, así como hazle un contrato a Dios y que firme tu parte y él la suya. No. Dios pide que nosotros participemos con Él para poder desarrollar confianza en Él. Dios quiere que tú participes de los milagros para tener confianza en Él, para desarrollar fe. Fe en la habilidad de Dios para multiplicar lo que tú tienes y proveer incluso para dar. Amén. Muy bien.